Vamos a abordar temas al respecto de mantenimiento predictivo. Primeramente, lo que son definición, ventajas, desventajas. Vamos a ver cómo es que se hace actualmente el mantenimiento predictivo, es decir, con el método tradicional. También vamos a ver algunas recomendaciones, nuevas técnicas y finalmente nuestra propuesta, la propuesta web para monitoreo online de los activos. Primeramente, bueno, vamos a ver qué es el mantenimiento predictivo. Como su nombre lo dice, bueno, nuestro objetivo es como que anticiparnos a una falla, a predecir cierto tipo de fallas, ¿no? En este caso, lo vamos a enfocar a lo que es el tema o el ambiente industrial. Pensemos en una fábrica, en nuestros equipos, por ejemplo, motores, bombas, compresores, etcétera. Bueno, la definición es: el mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el futuro de una falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse con base en un plan justo antes de que falle. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para tomar acciones. Se trata de realizar utilizar algunos instrumentos de medición para detectar posibles fallas, por ejemplo, realizar análisis de vibración, realizar temperaturas de mediciones, de relubricación, etcétera. En este caso nos vamos a enfocar principalmente a lo que es vibración y temperatura. ¿Por qué? Porque son los principales indicios de falla. Es como, ahora lo vamos a ver de una forma análoga, es como si yo, ser humano, tengo, no sé, mucho frío, escalofrío, a lo mejor yo sé que me va a dar temperatura, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con los equipos industriales, con los activos, cuando generalmente antes de una falla catastrófica, decimos nosotros, es una falla catastrófica, es cuando ya el equipo no tiene solución, ¿no? Entonces, o ya está muy dañado. Entonces, lo que tratamos es predecir o anticiparnos a que el equipo sea una pérdida total completamente para una empresa. Ahora vamos a ver las ventajas en general. Bueno, como ya lo decíamos, cuando nos anticipamos por completo a una falla, pues bueno, tendemos a reducir costos, a realizar mantenimientos programados, a evitar paros forzados y críticos. En este caso, pues estaríamos aumentando la vida útil también del activo. Vamos a llamar activo todo aquello que deseemos nosotros monitorear o pronosticar la falla, ¿no? En este caso, en el ambiente industrial, por ejemplo, un motor reductor, un compresor, etcétera. También aumentamos mayormente la productividad y la confiabilidad para nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos fabricantes de motores. Si nosotros somos una empresa que produce con calidad y constantemente, pues somos una empresa confiable, ¿no? Y bueno, pues con estas ventajas, pues claramente, como ya lo mencionamos, aumentamos la productividad, como tal también lo que es la calidad de los productos, los resultados que nosotros le podemos brindar a nuestros clientes y pues con eso, como ya decíamos, nos hacemos una empresa más confiable. Y pues finalmente el principal objetivo es reducir costos, ¿no? Generalmente en todas las empresas nos piden este apartado para reducir costos, ¿no? Lo vemos en todos los casos. Entonces, realmente es una muy buena herramienta, una muy buena técnica. De hecho, hoy en día nos hemos encontrado con empresas que están apostando mayormente por lo que es el mantenimiento predictivo. Podemos ver entre el antes y el después. Anteriormente nos dábamos cuenta que existía en las empresas generalmente un departamento denominado mantenimiento correctivo, es decir, ya solo reaccionábamos porque el equipo ya había fallado, ¿no? Y en este caso ahora generalmente hemos visto en las grandes empresas que ya hay un departamento de industria 4.0, un departamento de mantenimiento predictivo. Entonces, cada vez más, ciertamente las empresas están apostando mucho más por reducir costos y por aumentar la confiabilidad, implementando lo que es el mantenimiento predictivo. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que generalmente en las empresas se hace lo que es el mantenimiento predictivo. Decimos con el método tradicional, ¿no? Hay un eslogan de lo que es la industria 4.0 que dice que toda aquella empresa que no se actualice tiende a desaparecer. Y ponía el ejemplo de una marca
de fotografías que había anteriormente, que era muy grande. Entonces, en este caso, pues no se actualizó, ¿no? Vinieron los celulares, vino todo lo digital y pues lamentablemente desapareció, ¿no? Entonces, pues generalmente esto también suele pasar con nuestros equipos, ¿no? Si todos nuestros equipos activos que nosotros utilizamos para producir nuestro materia prima o lo que venda en sus empresas, pues bueno, también generalmente tienden a irse a la quiebra, ¿no? O a tener costos muy altos por lo que es pagar ya mantenimiento para equipos que ya fueron dañados, ¿no? ¿Y por qué esto? Por no implementar un mantenimiento predictivo a tiempo. Y pues bueno, vamos a ver cuáles son algunas desventajas del mantenimiento que se lleva actualmente. Decimos con el mantenimiento tradicional, hay empresas que sí, también realizan mantenimiento predictivo, pero lo hacen de forma manual, decimos de forma tradicional. Y yo he observado, nos hemos dado cuenta que generalmente las empresas toman un cierto lapso de tiempo para realizar ese tipo de mantenimiento. Generalmente es muy tardado. En algunas ocasiones he observado que se hace cada 6 meses, cada año, cada 3 meses. Entonces sabemos que en ese tiempo es un tiempo bastante considerable y pues en ese lapso pues pueden ocurrir fallas, ¿no? También se hace, como ya decíamos, de forma manual, a criterio del técnico. Generalmente se programa mantenimiento para todos los equipos cuando en ocasiones pues no es necesario realizarle algún tipo de mantenimiento o algún tipo de modificación, ¿no? Se utilizan varios instrumentos también actualmente, varios instrumentos de medición que son caros, por ejemplo, equipos analizadores de vibraciones, cámaras termográficas. Sabemos que estos equipos son caros, que requieren de la interpretación de un experto. Por otro lado, pues también no se tiene el histórico de datos continuamente, es decir, de forma diaria. ¿Por qué? Porque como ya comentábamos, se hacen de forma muy intermitente, ¿no? Por ejemplo, cada 6 meses, cada año, pues entonces no podríamos tener un histórico, una tendencia de funcionamiento de nuestros equipos. No se sabe el tiempo de funcionamiento exacto de los equipos. Los técnicos tienden a suponer, a decir, por ejemplo, este motor trabaja 8 horas, pero pensemos que a lo mejor un día se descompuso o algún día no trabajaron, entonces ya no hay un margen de tiempo de funcionamiento exacto. También generalmente las empresas actualmente nos hemos encontrado con que subcontratan servicios para la interpretación de datos, por ejemplo, análisis de vibraciones, cámaras termográficas. Estos cursos, estos servicios generalmente pues son caros, ¿no? Y pues por el otro lado también pues se hacen o se utilizan condiciones inseguras para el monitoreo, ¿no? En este caso para la extracción de datos, pues generalmente está presente lo que es el riesgo humano. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que el técnico, él está haciendo algún tipo de servicio en su máquina y pues está claramente justo a un lado del equipo. Y existen algunas formas de extraer datos, por ejemplo, análisis de vibraciones. Pues bueno, en ese caso el motor tiene que estar girando, el técnico tiene que acercarse, aproximarse, colocar sus sensores próximos a los lugares estratégicos conforme se los indique la norma. Y pues bueno, entonces claramente está expuesto a riesgos humanos, ¿no? Por ejemplo, una descarga eléctrica, algún tipo de falla, pues pudiera verse afectado. Y pues bueno, continuando con lo que es el método tradicional de monitoreo, pues ya les comentaba, ¿no? Estas son las formas en las que generalmente los técnicos, los operadores hacen las recolecciones de datos. En este caso podemos observar que en todos los casos los técnicos están muy próximos de los equipos. También podemos ver lo que ya comentábamos, los actos inseguros, ¿no? Por ejemplo, en minas, en ambientes aéreos, en fundidoras, donde generalmente los técnicos están expuestos directamente con los equipos o algún accidente que pudieran verse ellos lesionados. Y pues estos métodos tradicionales pues son costosos, son poco flexibles y muy dependientes de la mano de obra. Como ya decíamos, se hacen a criterio del técnico. Generalmente dicen, bueno, yo voy a hacer mantenimiento cada cierto tiempo o
o ya en muchas ocasiones es un mantenimiento reactivo, ¿no? Ya en este caso correctivo. ¿Por qué? Porque ya está fallando el equipo, porque ya se escucha mucha vibración, porque ya tiene algún tipo de falla. Pero es generalmente pues a criterio del ser humano y, como ya decíamos, muy dependiente de la mano de obra humana. Y pues bueno, para esto nosotros pues les recomendamos, se les recomiendan implementar nuevas técnicas, nuevas herramientas, utilizar nuevas tecnologías. En este caso, les recomendamos utilizar lo que es tecnología de la industria 4.0, utilizar un solo instrumento de medición, multivariables, por ejemplo, para medir vibración, temperatura, tiempo de funcionamiento, etcétera. También otra recomendación es monitorear los activos de forma continua, es decir, diario. A esto le llamamos mantenimiento, se le llama mantenimiento basado en la condición. También se recomiendan pues, recolectar datos de forma automática, de modo que los técnicos no tengan que estar expuestos muy cerca o muy próximo de los equipos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un motor, ¿no? Otra recomendación es utilizar un portal online para almacenamiento de datos, monitorear los equipos vía remota. Sabemos que hoy en día la mayoría de nosotros tenemos al alcance un teléfono celular, o generalmente las áreas de mantenimiento en ocasiones tienen un teléfono celular asignado. Y pues bueno, esto sería mantenimiento vía remota, ¿no? Imagínense ustedes el conocer desde la comodidad de su casa, desde donde se encuentren, el funcionamiento de sus equipos, de sus activos en su fábrica. Realmente es una herramienta muy fuerte y que viene hoy en día a revolucionar lo que es la industria. Y pues también otra recomendación es implementar tecnología que indique las altas probabilidades de falla, ¿no? En este caso, para todas y cada una de estas recomendaciones, nosotros, WEC tiene una solución que se les propone utilizar o implementar el proyecto WEC Motor Scan, que es correspondiente a lo que es la industria 4.0. Decimos que con esto la industria nunca más volverá a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso, con esta herramienta ustedes podrían hacer monitoreo online de sus activos, podrían utilizar un solo sensor para monitorear varios activos de CA y de corriente alterna y de corriente directa, por ejemplo, motores, chumaceras, motorreductores y equipos accionados por motores eléctricos, como por ejemplo bombas, boleas, bandas, ventiladores, compresores, etcétera. También otra ventaja que ustedes tendrían al utilizar esta herramienta es que podrían recolectar datos podrían conocer la temperatura de sus equipos. Pensemos en un motor, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían conocer la temperatura de su motor a cada 10 minutos, el valor de vibración a cada 60 minutos. Aquí cabe mencionar que el objetivo de nuestra herramienta no es que sea monitoreo en tiempo real. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que está enfocada a lo que es mantenimiento predictivo. Y en este caso, pues bueno, lo hacemos lo más próximo o apegado al que es a lo que recomiendan las normas, ¿no? Claro, depende de las carcasas, depende de ciertas condiciones y de los equipos que ustedes vayan a monitorear, pero más que nada es una herramienta para que ustedes tengan una noción de cómo está funcionando su equipo. Por otro lado, y otra de las características es que les permitiría a ustedes recolectar datos de forma manual y automática. Para eso tenemos una aplicación completamente gratuita y pues bueno, el Gateway es un equipo que les permitiría a ustedes recolectar datos de forma automática sin necesidad de tener que exponerse físicamente a estar próximo a sus activos, por ejemplo, de su motor, de su chumacera, de su ciertos equipos que ustedes quieran monitorear, ¿no? Por otro lado, también otra de las herramientas y grandes ventajas que tenemos es un almacenamiento gratuito de datos en la nube sin un número limitado de usuarios. El portal ni la aplicación no tienen un número limitado, entonces son completamente gratuitas. Realmente, como ya mencionaba, conocer el estatus de funcionamiento de sus activos vía remota hoy en día es una herramienta que nos permite anticiparnos a muchos tipos de fallas catastróficas. Y pues bueno, como ya mencionábamos, nuestra propuesta es esta. Nuestro proyecto se denomina WEC Motor Scan y pues nosotros decimos ciertamente que todo aquello que no se mide no se puede controlar. Ciertamente es así.
Si nosotros no medimos, por ejemplo, la temperatura, la vibración, ciertas variables, pues bueno, no podríamos controlarlas, ¿no? En algunas ocasiones me decía un cliente, es que el motor está muy caliente. Bueno, sí, pero ¿cuánto es caliente? ¿No? Si no lo medimos, no sabemos si es normal o si es algo anormal que se está saliendo de sus funcionamientos normales de operación, ¿no? Bueno, cuando ustedes implementen este sensor, esta tecnología, esta herramienta, pues bueno, realmente se les va a facilitar mucho más lo que es llevar a cabo el mantenimiento predictivo. Decimos que el objetivo de la industria 4.0 no es desplazar la mano de obra, sino venir a facilitarnos nuestras actividades. Y pues bueno, cuando nosotros utilizamos estas herramientas que vienen a aportar mucho más a nuestros activos, pues bueno, ustedes podrían únicamente colocar su sensor sobre su activo que van a monitorear. En este caso ilustramos un motor. Posteriormente pueden recolectar los datos. Como ya mencionábamos, este sensor va a recolectar valores, por ejemplo, de temperatura cada 10 minutos. Y en ese momento nosotros podríamos aproximarnos con nuestra aplicación o con nuestro gateway, que lo va a hacer. Este es el equipo denominado gateway. Este equipo va a tomar la información de inmediato y la va a enviar a la nube. La nube, enseguida vamos a ver, es el portal completamente gratuito que les comentaba y es online. Y pues bueno, aquí vamos a poder visualizar la información. El sensor que nosotros les ofertamos y que ponemos a su disposición es el sensor, es único, no cambia, ya sea que ustedes vayan a monitorear, por ejemplo, un motor, un compresor, una chumacera, un motor reductor, etcétera, no cambia. Es por ello que las características son las mismas para el sensor. Es única. Idealmente está diseñado para motores de baja tensión. Se podría decir que podríamos obtener mayores valores cuando se utiliza en un equipo de estos. Sin embargo, como ya mencionábamos, también tiene la característica o el plus de funcionar en otros equipos, por ejemplo, como los ya mencionábamos, ¿no? Los motorreductores, bombas, etcétera. Nuestro sensor es tridimensional. Tenemos tres ejes y medimos lo que es vibración desde 0 a 820 Hz a más o menos 16 Hz, que son intervalos de medición de vibración. Por otro lado, tiene la capacidad de medir temperatura desde menos 40 grados a 135 grados sobre la superficie del motor. Nuestro sensor ya está completamente diseñado y entiende o detecta las diferencias de temperatura. Sabemos que el punto más caliente se genera en el interior del motor, donde tenemos el embobinado. Entonces ya comprende este diferencial de temperatura. Actualmente se estima una vida útil de nuestro sensor de hasta 3 años. ¿Por qué? Porque actualmente está completamente cerrado, encapsulado, tiene un grado de protección IP66 que le permite trabajar expuesto a la intemperie, expuesto a lo que es polvo, chorros de agua. También, como ya mencionábamos, puede recolectar datos vía Bluetooth. Eso lo hace con la aplicación. Y la otra forma es con el gateway. El sensor es bastante pequeñito, mide 2.5 por 4.4 y 3.8 milímetros. También es apto para motores a prueba de explosión, apto para aplicaciones con arranques directos, arrancador suave, variador de frecuencia. Es apto para motores de cualquier marca, no únicamente para motores de nuestra marca. Ya mencionábamos, tiene la capacidad de recolectar datos a cada 10 minutos en cuanto a temperatura y también tiene una capacidad de almacenamiento, tiene una memoria interna que le permite almacenar datos de hasta por 30 días. Y en general, bueno, estas son las características del sensor. Ahora les voy a mencionar, lo único que cambia va a ser el plan de suscripción y esto va a depender de qué quieran ustedes monitorear. Tenemos 3 planes de suscripción. La versión básica se denomina Management, la intermedia Specialist y la avanzada Exchange. Cada una es complemento una de la otra.
Y bueno, la versión básica es principalmente se enfoca en recolectar valores de vibración y temperatura y es funcional para los equipos como los que ya les mencionaba, por ejemplo, motorreductores, bombas, aplicaciones, es decir, aplicaciones que sean accionadas por un motor, por ejemplo, en este caso, ventiladores. También es posible monitorear motores de corriente directa o máquinas grandes. En este caso se recomienda colocar 2 sensores. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, principalmente nos vamos a enfocar a recolectar valores únicamente de vibración y temperatura. Y en este caso se recomienda colocar los sensores lo más próximo a donde se tenga mayor vibración. En este caso, pues serían las chumaceras. El siguiente módulo es el módulo Specialist. Este es el más recomendado para motores eléctricos de baja tensión. Aquí se podría decir que vamos a poder obtener muchas más características, como ya mencionaba. Principalmente está enfocado a motores, pero tiene un plus y puede funcionar en otros equipos. En este caso vamos a recolectar valores de vibración, temperatura y todas las características del módulo anterior, como son horas de funcionamiento, nos permite hacer la comunicación vía Bluetooth, recolectar datos de forma automática, programar órdenes de mantenimiento, configurar alertas y descargar informes de la flota. Nosotros llamamos flota al conjunto de equipos que monitoreamos. Por ejemplo, si yo en este lugar yo tuviera 10 motores y a cada uno de ellos le pongo un sensor, bueno, esa sería mi flota industrial. Y el módulo Specialist tiene 2 submódulos, que es el de diagnósticos y el de consumo de energía. Y estos módulos generalmente están muy completos, utilizan inteligencia artificial y nos pueden ayudar a hacer a recolectar varias características. En este caso, podemos medir, con el módulo de consumo podemos estimar el costo kilowatt hora por hora, en este caso el consumo que esté teniendo nuestro equipo, nuestro motor, ¿no? Nosotros solo debemos de ingresar el valor del kilowatt hora y con ello ya nos haría una estimación, por ejemplo, de las últimas 24 horas, de los últimos 30 días, de las últimas 24 horas, de los últimos 30 días y así sucesivamente. Vamos a poder ver la tendencia del comportamiento de consumo de forma gráfica. Y el otro módulo es el de diagnósticos. Este principalmente va utilizando inteligencia artificial, pues bueno, ya nos permite asociar el comportamiento de los espectros de vibraciones del gráfico a un tipo de falla. En este caso, nos podría indicar si sería un desbalance mecánico, alguna desalineación mecánica, alguna falla de rodamientos avanzada o algún tipo de vibración externa. Aquí cabe mencionar que nuestro sensor tiene la capacidad de detectar cuando se trata de una vibración externa. Nos sucedió con un cliente en Chihuahua. Ellos comentaban que tenían un motor con aplicación polea y banda. En ese caso constatamos que sí, efectivamente era polea y banda, y la banda estaba holgada. Es por eso que teníamos una alerta en el apartado de vibración externa. Y esta es la forma en que ustedes desde el portal van a poder ver de forma muy práctica el tipo de fallas sin necesidad de que el técnico de mantenimiento tenga que aproximarse al motor, ¿no? O en este caso ya va a tener una alta probabilidad de falla para poder atender el problema de forma muy puntual. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es que hace el sensor, cómo es que detecta todo este tipo de información. Bueno, el sensor no es adivino. Nuestro sensor internamente tiene una serie de programación que contempla lo que es información normalizada que se utiliza para hacer análisis de vibraciones, temas de espectros, zonas, bueno, de esta información básica, pues la tiene contenida nuestro sensor y posteriormente, pues esa información se concentra en microchips. Estos a su vez son adheridos a nuestro sensor. Nuestro equipo de expertos hace la programación correspondiente mediante inteligencia artificial y utilizando algoritmos avanzados y pues nosotros lo podemos ver de forma muy práctica, ¿no? Con el módulo Specialist, sin necesidad de tener que ser unos expertos en análisis de vibraciones. Con esto ya podríamos ver la alta probabilidad de falla.
Nuestro siguiente módulo, que es el más completo, sin embargo, no el más utilizado. Bueno, el módulo que más vendemos, en este caso es el módulo Specialist, es el que recomendamos. Y también generalmente cuando se hacen propuestas WEC internamente de un motor, pues también se les recomienda utilizar o adherir lo que es el sensor. Este siguiente módulo es el módulo Exchange. Nos permite exportar datos, decimos, a un sistema de terceros o a un sistema local del cliente. Por ejemplo, un sistema SCADA, una API REST, y es por eso que les comento que no es el más vendido, porque generalmente no todos los clientes tienen esta necesidad. Sabemos que hay clientes que tienen ciertas necesidades diferentes y pues bueno, entonces por eso nos enfocamos siempre en hacer un análisis, es como decir, hacerle un traje a su medida, ¿no? Le ofertamos realmente lo que necesita. ¿Por qué? Porque como ya vieron, tenemos 3 módulos disponibles. Sin embargo, si no se utiliza correctamente, pues no vamos a poder ver claramente los beneficios de la herramienta. Y pues bueno, ya vimos hasta ahorita, recapitulando un poco, cuáles son las características del sensor, cuál es el proyecto principalmente que nosotros ofertamos, cuáles son las características del sensor, el plan de suscripción. Ustedes ya una vez habiendo definido dónde se va a utilizar, pues bueno, ahora vamos a decir cómo se va a fijar. Si su activo tiene aletas, en este caso ilustré un motor de la línea W22 con aletas, en este caso se va a fijar al centro del motor. ¿Por qué? Porque en este caso el sensor utiliza lo que es el campo magnético y se recomienda colocar el sensor donde se tenga mayor concentración de campo magnético, que en este caso es al centro del motor. En motores eléctricos de baja tensión. Cuando ustedes compren el sensor, con nosotros ya ya va a incluir, su kit va a incluir lo que es su tornillo para fijación, un tornillo M4, un casquillo, y las herramientas de las que tiene que hacer uso el cliente, pues va a ser un taladro, una llave Allen de 3 milímetros, un martillo y una broca de 15/64 avos. Ahora vamos a ver y considerar el otro escenario, porque a lo mejor algún cliente o alguien me podrá decir, ¿sabes qué? Mi motor no tiene aletas, mi equipo, mi activo no tiene aletas, o no lo puedo barrenar por condiciones de garantía. Bueno, esto no es un impedimento para poderle colocar este sensor. En este caso se recomienda, tenemos disponible un casquillo o un tornillo alargado. Básicamente se pega sobre el equipo que vamos a monitorear, lo podemos observar aquí en esta chumacera. Se recomienda alguno de estos pegamentos o algún pegamento epoxi de 2 tiempos. Ahora ya vimos cómo lo vamos a sujetar. Posteriormente, ahora vamos a ver cómo es que vamos a extraer la información una vez que ya lo colocamos, ¿no? Ya mencionábamos que teníamos 2 formas. Este es el gateway. Aquí tenemos una cobertura de hasta 50 metros a campo abierto. Claro, esto puede llegar a reducirse dependiendo de las condiciones, de las barreras, de las paredes que puedan llegar a presentarse, como la mayoría de las redes de Internet. Y pues bueno, básicamente tenemos que alimentar con un Internet a nuestro gateway. El único requisito es que sea un Internet libre, que no tenga proxy, que no tenga VPN. Puede ser un Internet alámbrico, inalámbrico o alguna banda ancha o alguna red 3G, 4G. La siguiente forma de recolección de datos es de forma manual. Aquí la cobertura es menor. ¿Tenemos que estar próximos al motor o al equipo que vayan a monitorear? Sí, sin embargo, no es necesario que estén a un lado del equipo, ¿no? Como ya mencionamos, aquí tenemos una cobertura de hasta 10 metros a campo abierto. Lo mismo, puede llegar a reducirse dependiendo de las barreras o limitaciones que puedan llegar a presentarse. Y pues, bueno, cualquiera que sea la forma de recolección de datos, en este caso que sea de forma manual o de forma automática con el gateway, en este caso pues la información se va a ir a la nube. Ahora vamos a hablar, perdón, esta es la aplicación denominada Web Motor Scan, es completamente gratuita para Android y iOS. Este es el ambiente gráfico que vamos a tener dentro de la aplicación y pues bueno, ustedes estando próximos a su sensor, en este caso comentábamos a una cobertura máxima de 10 metros, idealmente, ¿no?
En este caso, ya estando próximos, detectaría nuestros sensores, con ello podríamos hacer recolección de datos. Aquí hay una especie de semáforo de colores. En este apartado, aquí la información se va en automático a la nube. Posteriormente podremos ver el estatus de cómo está nuestro equipo y ya les mencionaba, tenemos un semáforo de colores que les indicaría cómo está funcionando su motor, ¿no? Por ejemplo, en verde quiere decir que está en buenas condiciones, en amarillo que tiene una alerta, si estuviera en rojo quiere decir que tiene algún tipo de alerta. Vamos a poder ver los datos de nuestro motor, en este caso, por ejemplo, la carga, la potencia, la temperatura, el tiempo de operación, la velocidad, la vibración axial, vibración radial en Y, en X y la ubicación geográfica de su equipo. Y pues bueno, mencionábamos, sea cual sea la forma de recolección de datos, la información va a estar disponible en la nube. Ahora hablamos de la nube, hablamos de un portal. Este portal se denomina Wake Motion Fleet Management y por su nombre lo abreviamos MFM. Básicamente, para poder ingresar al portal tenemos que crear un registro, una cuenta, como la mayoría de las aplicaciones, en este caso con su correo y su contraseña, van a poder ingresar de forma muy práctica. Ustedes estando en el portal, bueno, van a poder ver la ubicación geográfica de sus plantas. En este caso, cada circulito indica cuántas plantas hay en ese lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos indica que en Costa Rica tenemos 7 plantas, 7 clientes utilizando motor scan. En México también tenemos varios clientes afortunadamente utilizando Wake Motor Scan. Aquí aprovechando este apartado, les comento otra de las ventajas que tenemos con nuestro portal es que podemos asignar cierto tipo de accesos. Por ejemplo, la persona que genera el correo, la contraseña, la cuenta, esa persona es administradora en automático, se puede decir como dueño, propietario, ¿no? Quien puede hacer movimientos dentro de la planta. Por ejemplo, crear registros de sensores, eliminar, visualizar información, etcétera. Pero también hay otro apartado que esa misma persona puede darles un permiso como visor. Por ejemplo, si por alguna situación tuviéramos que trabajar con ustedes en conjunto, en equipo, pudiéramos darle un acceso como visor y con este acceso de visor ustedes podrían visualizar la información de su cliente. Únicamente, como su nombre lo dice, visualizar información. No podrían eliminar, editar, ni hacer ningún tipo de movimiento. Otra de las características también, continuando con detalles del portal, también les va a permitir hacer el registro de los equipos que ustedes vayan a monitorear. El sensor, por así decirlo, no es adivino. Somos nosotros quienes tenemos que decirle, ¿sabes qué? Vas a monitorear un motor o algún otro equipo. Si se trata de un motor, pues valga la redundancia, lo vamos a configurar como motor. Si se trata de algún otro equipo, por ejemplo, algún motorreductor, alguna chumacera, compresor, etcétera, lo vamos a configurar como otros. Por ello decimos genérico y en este caso vamos a monitorear únicamente vibración y temperatura. Y bueno, este apartado de drives actualmente, bueno, les comento, está en desarrollo una nueva familia de sensores que va a ser una, por ejemplo, para monitorear específicamente motorreductores, otra drives y así sucesivamente, pero sin embargo aún no están disponibles, aún están en desarrollo. Entonces, por el momento, vamos a dejarla en stand-by. Continuando con las características o lo que nosotros vamos a poder hacer dentro del portal, bueno, una vez que ustedes quieren registrar un motor, cuando ustedes ya tienen su motor y si el motor es WEC, marca WEC y tiene número de serie, ustedes pueden ingresar el número de serie y en automático se precarga los datos, reconoce nuestra base de datos y pues bueno, con ello ya no sería necesario hacerlo de forma manual. Aquí entra el apartado que les mencionaba, el sensor es funcional para motores de cualquier marca. Básicamente el requisito que debemos de cumplir es llenar o indicarle estos valores al portal para poder hacer el registro. Si nosotros conocemos la placa de datos de un motor de la competencia o un motor WEC, pues bueno, solamente debemos de ingresarlos y con ello hacemos el registro y no importa si el motor es marca WEC o no sea marca WEC. La única diferencia es que con marca WEC se podría decir que el registro o los datos van a cargarse en automático y de la otra forma sería de forma manual. Pero no hay ningún inconveniente. Por otro lado, ustedes en el portal van a poder ver detalles de su flota.
En este caso se colocó un layout para ubicar la flota. Este slide me permite ilustrar lo que les mencionaba. El gateway tiene la capacidad de trabajar hasta con 100 sensores a la vez. Y aquí lo podemos constatar. Aquí vemos que está trabajando con 11. Acá son 45, acá son 14 y así sucesivamente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé yo qué es un motor? Bueno, aquí dice MO, me los asocia a todas las flotas, me indica MO, cada circulito, ¿no? Dice que MO es un motor, que si está en color verde está saludable, o sea que está en buenas condiciones. Y lo mismo que ya les mencionaba del semáforo de colores, ¿no? Y aquí dice que GW es un gateway y que si está en color azul quiere decir que está online. Entonces, ciertamente en este caso, todas estas flotas se están recolectando datos de forma automática con el gateway. Y pues bueno, también les mencionaba, ¿por qué colocar el sensor al centro del motor? Esto es porque detecta el campo magnético y al detectar el campo magnético, pues detecta la condición de encendido o apagado. En este caso, vamos a ver en el recuadro de color verde, nos indica, tenemos el escenario donde el motor está encendido y ciertamente tenemos rotación, tenemos frecuencia, tenemos el historial del tiempo de operación y la temperatura del motor. Del otro lado tenemos el otro escenario donde el motor está apagado y ciertamente no tenemos rotación, no tenemos frecuencia. Está el historial del tiempo de operación y la temperatura del motor. En este apartado del tiempo de operación, recuerden que les comentaba aquí, es un registro bastante exacto y preciso. ¿Por qué? Porque detecta claramente toda vez que tiene campo magnético, pues detecta que está encendido y pues va sumando el tiempo de operación. Ese valor de tiempo de operación también nos es muy funcional para otro apartado que tenemos, otra característica, otra licencia que tiene WEC, que es relubricación de rodamientos. En este caso, sabemos que todos los fabricantes generalmente de equipos, en este caso de motores, nos indican relubricar los rodamientos a cada ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si a mí mi fabricante me dice que debo de relubricar cada 10,000 horas, bueno, yo introduzco ese valor aquí y cuando esté próximo a suceder ese evento, bueno, me va a estar notificando por varios medios que enseguida vamos a ver, por ejemplo, vía por la aplicación, por correo electrónico, en el portal, me va a estar indicando que me toca relubricar los rodamientos. Entonces es otra forma, un plus también bastante favorable que tiene en este caso esta herramienta. Y otra de las características también que se tiene es el intervalo de tolerancias. Estas tolerancias se definen en automático en el momento que ustedes registren su motor, su equipo que vayan a monitorear. En ese momento en automático se definen las tolerancias. Se definen considerando normas internacionales de fabricación de motores, por ejemplo, norma NEMA, IEC y así sucesivamente. También para este apartado me comentaba un cliente, fabricante de refrescos, ellos me decían que a ellos les parecía muy buena esta herramienta porque habían visto otros equipos de la competencia que no tenían este apartado y ellos me comentaban que ese proveedor le indicaba al cliente, fabricante de refrescos, que ellos tenían que definir las tolerancias, pero el cliente me decía, yo soy fabricante de refrescos, yo no sé de motores, yo no sé de equipos y yo no quiero involucrarme en esos temas, ¿no? Entonces, bueno, si el cliente ya no quiere modificar estos valores, pues ya están definidos en automático. Ahora, del lado contrario, si el cliente quiere modificar los valores que se definieron, valores ideales que se definieron, bueno, el cliente lo puede hacer. En este caso tenemos aquí el apartado de editar tolerancias. Vamos a observar aquí para la temperatura crítica para este motor se definió que iban a ser 75 grados. Pero si el cliente me dice, yo quiero que sea a 50 grados, bueno, en este caso lo puede hacer. Ellos pueden ingresar aquí el valor de forma manual. O si ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo ya sé que soporta hasta 100 grados, yo quiero que sea 100 grados. Bueno, con toda libertad, ellos pueden modificar estos valores de tolerancia tanto para temperaturas como para valores de vibración. Y pues bueno, este es otro plus, otra gran herramienta que tenemos disponible en este portal. También tenemos el historial del tiempo de funcionamiento de nuestros equipos. Ustedes pueden visualizar o modificar aquí estos intervalos de tiempo
de acuerdo a lo que ustedes gusten ver, pero en automático se genera este gráfico, es lo que les mencionaba. Esta es otra de las ventajas de la industria 4.0, porque si nosotras lo hiciéramos de forma manual, bueno, a lo mejor ya no sería tan preciso el conteo, ¿no? Por otro lado, estando en el portal, también ustedes van a poder observar el gráfico que se vaya presentando. Aquí estos pequeños intervalos de tiempo corresponden a valores de a cada 10 minutos que se registran, y si ustedes colocaran el cursor estando en el portal, bueno, se generaría un cuadro como este, ¿no? Por ejemplo, este es un caso del 2 de junio del 2022. A las 15:30, exactamente a esa hora, tenía esta frecuencia, esta temperatura, esos valores de tolerancia y todos y cada uno de estos valores. También en el portal, en el momento que se genere un problema, un evento, bueno, se va a registrar el evento que se genere aquí en el portal. Por ejemplo, aquí en este caso me dice que el límite de vibración axial se había excedido. El límite eran 4.30 milímetros sobre segundo. Y bueno, ya el sensor había recolectado un valor de 5.49, es decir, un valor superior. Si nosotros quisiéramos atacar esos problemas o tomar alguna acción. Para eso tenemos una herramienta llamada CMMS, que de sus siglas del nombre en inglés, bueno, pero básicamente hace referencia a que es mantenimiento asistido por computadora. Con esto no quiere decir que mi portal me vaya a solucionar el problema. Básicamente me permite llevar un control para programar órdenes de mantenimiento para tomar una acción para corregir ese. Ahora, otra de las características también que me permite hacer el portal es configurar notificaciones diarias vía correo electrónico. Si ustedes ingresan a su portal, pueden configurar con qué lapso de tiempo quieren que les indique o que les llegue un correo electrónico indicándole el estatus de su fábrica. En este caso, yo informé que diario y que me informe a eventos informativos, alertas y críticos. Y pues todos los días, valga la redundancia, a las 7:01 de la mañana, me llega un correo electrónico diciéndome el estatus de mi fábrica. Por ejemplo, si yo tengo 10 sensores, me dice según la condición de cada uno, ¿no? Por ejemplo, me dice 5 están bien, 2 tienen esto, 3 tienen algún otro detalle, ¿no? Entonces, es así como funciona este apartado de notificaciones. También tenemos otro apartado que les permite generar reportes. Reportes, yo les llamo en el momento deseado. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran saber cómo están funcionando, por ejemplo, 10 de sus sensores en su fábrica, bueno, si lo hiciéramos de forma tradicional, de forma manual, tendríamos que ir a la fábrica, utilizar muchos instrumentos de medición y, claro, tomar mediciones, recolectar datos y venir a nuestra computadora, hacer un informe, hacer un reporte muy detallado, ¿no? Lo cual implica mucho tiempo. Ahora, con esta tecnología, ustedes solo ingresan al apartado de informes en su portal y con ello seleccionan el lapso de tiempo del que quieren ustedes su reporte, por ejemplo, de las últimas 24 horas, de los últimos 7 días, de los últimos 15 días o 30 días, según deseen. Ingresan el nombre de la empresa. Como es un archivo PDF que llega a su correo electrónico de forma muy práctica, bueno, ustedes deben de ingresar el correo electrónico, la dirección, pueden poner con copia a alguien o inclusive con copia oculta a alguien. Y les va a llegar un reporte muy extenso, bastante detallado de todos y cada uno de los sensores que ustedes tengan en su fábrica. Les va a indicar el nombre del usuario, datos de la planta y también les va a notificar, es una serie de gráficos bastante detallados. En este caso, solo ilustré algunos para hacer referencia al informe, pero es un reporte bastante extenso que se genera de forma muy práctica. Ahora, adicional a todo lo anterior, tenemos un apartado, una aplicación que es para el monitoreo de notificaciones de eventos informativos, alertas y críticos. Esto ya es adicional a lo que es el portal. Como ya vimos, en el portal también nos va a notificar de eventos que se vayan presentando, pero adicional tenemos una aplicación que se llama Web Digital Notify. También es completamente gratuita para Android y iOS. Y este es el ambiente gráfico que vamos a tener en esa aplicación. Básicamente también podemos configurar qué tipos de eventos quiero que me notifiquen, por ejemplo, nuevos, conocidos, resueltos, críticos, errores y alertas. Yo creo que solamente queremos conocer principalmente los eventos nuevos, ¿no? Y pues bueno, desde aquí también puedo generar una orden de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ciertamente se presentó un evento o un problema, ¿no?
Ahora les voy a ilustrar casos reales donde hemos utilizado este proyecto Wake Motor Scan, que es un proyecto innovador que ha venido a revolucionar el tema de mantenimiento industrial. Y pues bueno, ciertamente vamos a observar aquí algunos casos. Este es un motor eléctrico de un compresor donde utilizamos el proyecto Wake Motor Scan y aquí observamos el sensor al centro del motor. Utilizamos el módulo Specialist, ciertamente en el apartado de rodamientos ya teníamos una alerta. En este caso, una vez que el equipo de mantenimiento atendió el tema, ciertamente se constató que teníamos una falla en la pista interna del rodamiento. Entonces, ciertamente nos estamos anticipando a una falla catastrófica en nuestro equipo, que bueno, en este caso con reemplazar el rodamiento y tras hacer una serie de mantenimiento, pues bueno, el motor siguió funcionando sin problemas. Ahora, para el tema de temperatura, básicamente este ejemplo es para ilustrar cómo es que las tolerancias que se definen para valores de alertas, valores críticos, y pues bueno, en todo momento nuestro sensor está recolectando valores y se va generando el gráfico y en el momento que se sobrepase cada una de las tolerancias, pues bueno, nos va a llegar una notificación en tiempo real a nuestra aplicación y a nuestro portal, a nuestro correo electrónico. Entonces, hay varias formas en las que nos estaría notificando y que nosotros podríamos atender. Este es otro problema donde se tuvo un problema de vibración. En este caso podemos observar el comportamiento anormal del gráfico. Una vez que se constató el problema, ciertamente pues se comprobó que era un problema de balanceo, de ajuste de acoplamiento, y pues bueno, una vez que se corrigió el problema, pues ya se puede observar el comportamiento normal del gráfico, ¿no? Y pues todo lo anterior pues son indicios de fallas, ¿no? Que fallas que se presentan antes de que nuestros equipos fallen. Generalmente podemos observar las personas que se dedican a lo que es mantenimiento, pues todos los equipos tienden a presentar problemas en un inicio pues menores, ¿no? Pero generalmente pues desencadenan en una falla más grande, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí ha sido todo. Ahora les voy a comentar acerca de un eslogan de Wake Motor Scan. Nosotros decimos que es eficiente como siempre, completo como nunca antes. ¿Por qué? Porque un sensor bastante pequeño contiene lo que muchos instrumentos de medición me permitirían hacer. Por ejemplo, un tacómetro, un equipo analizador de vibraciones, un pirómetro, una cámara termográfica. Y pues bueno, en este caso con un sensor bastante pequeño que cabe en la palma de nuestra mano, pues nosotros podríamos recolectar todos estos datos y evitar todos los actos inseguros que ya mencionábamos anteriormente de los que se hacen con el método tradicional. Y pues bueno, la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿sí mide nuestro sensor, pero sí mide bien? Bueno, para ello, ¿qué mide, no? Para ello nosotros hemos constatado contra instrumentos de medición normalizada. Y aquí les ilustro un tacómetro que nos permite medir lo que son las revoluciones por minuto. En este caso, con el tacómetro medimos un valor de la revolución de 1063.1 RPM y con nuestra aplicación medimos 1063.4 RPM. Podemos constatar que ciertamente es despreciable la diferencia. Y podríamos decir que nuestro sensor es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque está midiendo ciertamente el campo magnético que está leyendo directamente desde nuestro motor. Y ahora el siguiente caso que medimos, disculpen, es la frecuencia. En este caso utilizamos un variador de frecuencia. Y con el variador medimos un valor de 35.4 Hz y con la aplicación medimos 35.5 Hz. Entonces podemos ver que la diferencia es mínima, es despreciable y ciertamente constatamos que estamos midiendo valores reales que nos darían ciertos instrumentos de medición. Y pues bueno, hasta aquí fue las pruebas que hicimos con algunos otros instrumentos de medición que nos permiten obtener esos valores.
Por mi parte, ha sido todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Estoy a sus órdenes.